la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza del Espíritu Santo, y esto sí ya tiene que ver un poquito más con lo que llamaríamos apologética, defensa de la fe. Necesitamos tener argumentos para poder comprender qué dice la Biblia sobre la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Comúnmente se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Ese es un concepto histórico. No podemos decir que es bíblico en el sentido de que en ninguna parte de la Biblia podemos decir que se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y a mí no me ha gustado como colocar números a la Trinidad, ¿sí? Que el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2 y el Espíritu Santo es el número 3. Porque eso no es bíblico, porque por el contrario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, ¿sí? Tienen la misma esencia, son iguales en esencia, pero ellos tienen una funcionalidad diferente en cuanto a la creación y en cuanto a la salvación, ¿sí? Lo que sí nosotros notamos por el misterio de la Trinidad es que el Espíritu Santo es distinto y separado del Padre y del Hijo, pero los tres son completamente uno. Los tres son completamente uno. Y aquí es donde entra entonces el misterio de la Trinidad. ¿Cómo así que tres personas diferentes, un solo Dios verdadero? Los teólogos, los hombres que tenían conocimiento profundo de la fe, pero que no aceptaron este misterio, se convirtieron en heresiarcas. ¿Qué es un heresiarca? Es un fundador de una herejía. Eso es un heresiarca, ¿sí? Un fundador de una herejía. Y entonces aquellos hombres estudiosos de la Biblia que no podían de pronto comprimir en su mente finita la manifestación infinita del ser de Dios, terminaron entonces creando una falsa doctrina. Y entonces atentaron, para poder sustentar esas falsas doctrinas, atentaron contra la naturaleza de Cristo y también contra la naturaleza de el Espíritu Santo, y algunos contra la naturaleza del Padre. O sea, cuando no aceptamos el misterio de la Trinidad o triunidad, como yo lo digo, pues terminaremos afectando o alterando la verdadera esencia de lo que es Dios, manifestado en tres personas. Ahora, lo primero que debemos entender es que bíblicamente el Espíritu Santo sí es una persona. Diga conmigo, el Espíritu Santo sí es una persona. El concepto de persona lo vamos a utilizar no de manera literal, es decir, no vamos a reducirlo a nuestra expresión idiomática como tal, como nosotros la entendemos cuando, por ejemplo, decimos Axel es una persona, ¿sí? Ese concepto nos puede dar ideas muy bíblicas para poder llegar a la conclusión de que sí, definitivamente, el Espíritu Santo es una persona. ¿Listo? Pero no podemos limitarlo a la expresión idiomática, como tal la conocemos en nuestro entorno. ¿Qué significa esto entonces? Que el Espíritu Santo tiene todas las cualidades de una persona y por tanto nos podemos relacionar con él. Tú y yo no nos podemos relacionar con una fuerza activa. Tú y yo no nos podemos relacionar con un apellido. Tú y yo nos relacionamos con una persona. Ahora, ¿cómo así que el Espíritu Santo es una persona? Claro que sí, la Biblia nos dice claramente que es una persona. Y ahora sí, aquí tengo que correr porque si no el tiempo no nos alcanza. La Biblia me dice que el Espíritu Santo piensa. Romanos 8:27. A ver, vamos rápidamente. Romanos 8:27 dice la palabra: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Diga conmigo, intención. La palabra intención revela precisamente ¿qué?
pensamiento, ¿sí? Dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí encontramos implícito esta cualidad del Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo piensa. Pero también el Espíritu Santo tiene conocimiento y entendimiento. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y usted puede corroborar también en Isaías 11:2, otro versículo que habla precisamente de que el Espíritu de Dios es el espíritu de inteligencia, es el espíritu de conocimiento, ¿sí? También el Espíritu Santo tiene una voluntad y actúa de acuerdo con un plan. Por eso el Espíritu Santo es una persona, porque tiene voluntad propia. Vamos a mirar 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se nota las palabras que refieren aquí a la voluntad del Espíritu? O sea, el Espíritu Santo tiene voluntad. Dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Hace, ¿sí ve? Y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad. Hechos 16:7. Vamos a ver qué dice. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Tiene voluntad el Espíritu? O sea, el Espíritu Santo puede decirnos sí o puede decirnos no, porque Él tiene voluntad. También tiene sentimientos. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Recuerden que esta es una enseñanza, mis hermanos. Tome nota, por favor, de las citas bíblicas para que posteriormente usted pueda ampliar este estudio. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar tiene que ver con generar tristeza. O sea, podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero también hay algo importante en la persona del Espíritu Santo. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice la palabra: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Una fuerza activa tiene amor? ¿Sí? ¿Una fuerza activa puede amar? ¿Un apelativo puede amar? Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona divina, porque ama, ¿sí? Es más, dice el Espíritu Santo con su amor. Y también se comunica y habla con los seres humanos. Habla, se comunica. Hebreos 3:7. Dice la palabra. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:7 y 8. Miren también, por ejemplo, encontramos en Apocalipsis 2:7 lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿el Espíritu Santo habla? ¿El Espíritu Santo se comunica? Hechos 8:29. Hechos 8:29. Dice la palabra: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Qué maravilloso. Hechos 13:2 también.
nos habla de que el Espíritu Santo habla. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bueno, entonces tenemos aquí los argumentos bíblicos para poder declarar que el Espíritu Santo tiene todas las cualidades de una persona y por tanto nos podemos relacionar con él. Esto que te sirva, mi amado hermano, mi amada iglesia, para motivarnos en este proceso de crecer en la llenura del Espíritu Santo, crecer en la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, mis hermanos, ojo con lo siguiente. Estamos hablando de la naturaleza del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es una persona, ¿cuántos dicen amén? ¿Les queda claro? ¿Sí creemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque si hay alguien aquí que cree que el Espíritu Santo es una fuerza etérea, ¿sí? Por favor, entonces me busca al final y le hago liberación. Entonces, como el Espíritu Santo es una persona, aquí viene una contraparte bien interesante, y es que nosotros podemos comportarnos frente a Él de algunas maneras, ¿sí? Podemos comportarnos frente a Él de algunas maneras. Por ejemplo, mintiéndole. Podemos pretender mentirle al Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que sucedió con Ananías y Zafira? Y el apóstol Pedro es sumamente claro en Hechos capítulo 5, versículo 3. Le dice abiertamente: ¿cómo osaste? Dice una de las versiones, mentirle al Espíritu de Dios. Qué osado, ¿cierto? Qué atrevido pretender engañar al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros de pronto hacemos eso, cierto? Que Dios tenga misericordia. Pretendemos engañar a todos, incluyendo a Dios. Y resulta que Dios nos está viendo. Y cuánto más el que escudriña lo profundo de Dios, el Espíritu Santo. Pero también al Espíritu Santo se le puede, la palabra que se utiliza en la Reina Valera es tentarlo. Hechos 5:9 también en el mismo caso de Ananías y Zafira. La mejor traducción para decir tentar al Espíritu Santo es más bien ponerlo a prueba. Tener malas intenciones, ¿verdad? Con Él. Una intención, por ejemplo, donde yo me creo la mentira de que yo puedo engañar al Señor. De que yo puedo de pronto pasar por arrastre alguna situación y que de pronto Dios no se dé cuenta. Eso es tentar al Espíritu Santo. Hechos 5:9. También contristándolo. Ya lo leímos, Efesios capítulo 4, versículo 30. La expresión que define mejor esta palabra, contristar, tiene que ver con herir, ofender, causar preocupación. ¿Sabían que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? ¿Qué pasa cuando un esposo empieza a notar cosas extrañas en las actitudes de su esposa? ¿Qué empieza a ver en el alma de ese hombre? O viceversa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el alma de la mujer cuando empieza a notar que su esposo empieza a tener conductas erradas, inapropiadas, como que está empezando a mirar por ahí a otro lado, cuando debería mirar a su propio terreno? ¿Qué sucede? Empieza a despertarse una preocupación. Eso es contristar. Por eso dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Hay un celo de Dios que es evocado por su Espíritu, porque es lo profundo del ser de Dios. Desde lo profundo del ser de Dios, que es evocado por el Espíritu de Dios, que le genera celo a Dios. Y es cuando nosotros empezamos a ser infieles, ¿sí? Cuando empezamos a colocar nuestra mirada en otras cosas, en otras personas, menos en nuestro Dios. Ultrajándolo. Qué terrible esto. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29. Dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, eso también se puede hacer frente al Espíritu Santo porque es una persona.
¿Listo? También podemos resistirlo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7:51. ¿Están escribiendo las citas? 7:51. Podemos también resistirlo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto lo está diciendo Esteban en su discurso y en su defensa antes de que lo apedreen. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, se puede resistir al Espíritu Santo, pero va a haber una consecuencia. Ya sabemos que viene, ¿cierto? En otras palabras, luchar contra el Espíritu Santo. Pero hay algo muy positivo que nosotros podemos generar en nuestro comportamiento, en nuestra conducta hacia el Espíritu Santo, que es el consejo que les doy en esta mañana, mis hermanos, y es obedecerlo. Amén. Porque el Espíritu Santo es una persona divina, entonces nosotros debemos obedecerle. Hechos 5:32, dice la palabra: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? A los que le obedecemos. Levante su mano derecha y diga: yo obedezco al Espíritu Santo. Hay otras características muy interesantes que se le atribuyen al Espíritu Santo y que vale la pena también tenerlas muy presentes, porque así también nos enamoramos más de Él, ¿sí? Nos enamoramos más de Él. Eso es cuando, como por ejemplo, usted va a ir a comprar una casa, diferente cuando, por ejemplo, usted la mira por internet, ¿cierto? Y dice: sí, me gustó, entonces, ¿cuánto es? Voy a comprarla. A cuando de pronto usted dice: no, espera un momentico, yo quiero ir personalmente y en vivo y en directo, quiero ir y verla, ¿cierto? Y resulta que cuando usted empieza a entrar por el pasillo y empieza a ver los cuartos y empieza a ver la cocina, la sala, empieza a ver también el balcón, y usted dice: wow, esto es más de lo que imaginé, es mucho más hermosa de lo que yo pensaba. Entonces, como pudo tener esa relación directa con ese inmueble, tuvo más libertad, tuvo más certeza, convicción de que esa casa es para usted. Pues eso es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Entre más lo conozcamos de manera personal, entre más sepamos a la luz de la palabra qué hace el Espíritu Santo, qué es lo que es el Espíritu Santo, cuál es su verdadera naturaleza, pues esto nos va a llevar a amarlo más, ¿sí? A desearlo más. Aleluya. Por ejemplo, algo que me fascina del Espíritu Santo es que Él es un maestro. Él es un maestro. Él nos enseña. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, qué bendición saber que el Espíritu Santo nos fue dejado para que Él nos enseñe todas las cosas y también para que podamos recordar muchas de las cosas que el Señor nos habló. Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Lucas 12, 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Tome nota de ese versículo para cuando le toque, por ejemplo, a estudiantes hacer una exposición. Eso sí no significa que no vaya a preparar la exposición, pero tenga la certeza de que si usted fue juicioso y preparó la exposición, cuando sea el momento, Dios lo va a respaldar, ¿sí? Y empiece a hablar, que el Espíritu Santo toma su lengua y empieza a direccionar sus palabras. Pero también el Espíritu Santo da testimonio, Él testifica. Juan 15, 26. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Dará testimonio acerca de quién?
de mí. O sea que el Espíritu Santo es importante, sumamente importante para nuestra vida. Ahora, hay un testimonio poderosísimo que solamente lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es? Que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie más puede testificar de que usted es hijo de Dios sino solamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es el que nos hace nacer de nuevo. Nos hace renacer ahora en esa gracia salvadora. Otra cosa importantísima que hace el Espíritu Santo, intercede por los creyentes. ¿Sabían que tenemos un intercesor? Romanos 8:26. Este versículo es muy conocido. 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. Algo también importante, el Espíritu Santo consuela. ¿Cuál es el título que le dio Jesucristo al Espíritu Santo? Paracletos, consolador, ¿sí? El que ayuda, el que soporta. Ese es el Espíritu Santo, Hechos 9:31. El consolador, el Espíritu Santo, es el que Dios precisamente ha enviado, o Cristo ha enviado del Padre para ayudarnos, Hechos 9:31. Y también, otra característica que le atribuimos al Espíritu Santo según la Biblia, es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a los incrédulos. Convence de pecado a los incrédulos. Usted dispóngase a hablar de la palabra con convicción, con serenidad, con tranquilidad, a sus seres queridos, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus vecinos, que el que se encarga de utilizar esa palabra que Él mismo está colocando en su boca es el Espíritu Santo de Dios. Amén. No se afane, no se ofusque, no piense que porque usted habla en ese momento la palabra, usted ya tiene que obligar a esa persona a que reciba a Cristo en su corazón. A menos que el Espíritu Santo coloque en usted esa urgencia, hay que obedecerlo porque probablemente esa persona va a morir muy pronto. Hay que obedecer. Pero nuestro trabajo principal es hablar la palabra, es decir, hacerlo del sembrador, regar la semilla. Pero ¿quién se encarga de hacerla germinar, de hacerla crecer, de hacerla producir fruto? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces podemos darnos cuenta de que todo lo que hablamos en primera instancia con respecto al Espíritu Santo es que Él es una persona, ¿sí? Entonces no entiendo por qué hay personas que niegan la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay tanta evidencia bíblica que no podemos cerrar los ojos y decir, no, el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, el Espíritu Santo es solo un nombre. No, el Espíritu Santo es una persona. Pero más aún, mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, igual al Padre e igual al Hijo, con substancialidad. En cuanto a esencia son iguales. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son uno mayor que el otro, no. Cuando Jesucristo habló de su Padre y dijo que Él era mayor que Él, Jesús estaba hablando desde la encarnación. No estaba hablando desde la divinidad. En cuanto a la divinidad, hay igualdad. En cuanto a la encarnación, obviamente, porque se está enfocando en el rol o en los roles de la divinidad para la salvación, hay diferencias. Y aún esas diferencias ni siquiera son para jerarquizar,
sino para ser eficaces en la obra de la redención. Entendamos eso, por favor. Entonces, las Escrituras muestran que el Espíritu Santo es una persona de la deidad. Ya dijimos que era persona, pero también es una persona de la deidad. En Juan 6:27 vemos que la Biblia abiertamente dice que el Padre es Dios. Juan 6:27. En Hebreos 1:8 la Biblia abiertamente dice que el Hijo es Dios. ¿Listo? Dice, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Sí? Y se está refiriendo al Hijo. Y en Hechos 5, 3 y 4 se dice abiertamente que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, primero Pedro evoca a quienes mintieron ellos, al Espíritu de Dios. Y después le dice Pedro a Ananías, no han mentido a los hombres sino a Dios. ¿Sí ve? Relaciona entonces el Espíritu Santo con Dios. Entonces las tres personas de la divinidad no obran independientemente la una de la otra. Esto es tan poderoso y esto es tan hermoso, mis hermanos. Por eso lo dije en una ocasión en una prédica. Dios es un ser profundamente relacional. ¿Sí? Es un ser profundamente relacional. Ahora, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. En hebreo. Hay unas partecitas no tan extensas de arameo, ¿sí? El arameo es muy parecido también al hebreo. Solo que el arameo se utilizaba sobre todo para el lenguaje diplomático. Pero, en la época, ¿no? Pero lo que voy es a lo siguiente. El idioma hebreo tiene ciertas cosas que llaman la atención. En el caso, por ejemplo, de la palabra que se utiliza en hebreo para referirse a Dios, es Elohim. ¿Sí? Elohim, ¿usted ha escuchado esa palabra? Pero ¿sabe cuál es la característica tan interesante de esta palabra? Que no tiene singular. Esa palabra no se puede singularizar. Esa palabra es exclusivamente plural. O sea que en realidad cuando se evoca la palabra Elohim en Génesis capítulo 1, es como si estuviera diciendo dioses. Y desde ya entonces ya está dando una revelación de que Dios no es un Dios individual, sino que Dios es un Dios relacional. Es más, cuando tiene la fabulosa idea de crear al hombre, ¿qué dice? Voy a hacer. Hagamos. Los que niegan la Trinidad de Dios, obviamente, dicen, no, es que él no estaba hablando, él estaba hablando era con los ángeles, ¿sí? Le estaba diciendo a los ángeles, hagamos, o sea, dando a entender como si los ángeles hubiesen participado en la creación del hombre, y eso es algo completamente erróneo. ¿No? Cuando dice hagamos, Dios está hablando consigo mismo, pero Él mismo es un ser profundamente relacional, manifestado en tres personas. Eso es un misterio hermoso de lo que es el ser del Señor. Entonces, mis hermanos, cada una de las personas de la deidad obra hacia el mismo propósito. Usted mira 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Vamos rápidamente allí. 1 Corintios 12. Mire qué interesante el trabajo de la divinidad, ¿sí? Manifestado en la Trinidad para el cumplimiento de un propósito unificado. Primera a los Corintios 12, 4 al 6. Y ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? ¿Lo están leyendo? 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por favor, subraye la palabra Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, es decir, el Kyrios, es el mismo. Subraye la palabra Señor. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios,
subraya la palabra Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces usted encuentra que para los dones, ¿quién funciona? El Espíritu Santo. Para las operaciones, para los ministerios, el Señor, porque Él edifica su iglesia a través de los ministerios, Efesios capítulo 4. Y para las operaciones, ¿quién actúa? Que es el que hace todas las cosas en todos. ¿Sí nota entonces la divinidad en su funcionalidad? Ahí es donde hay diferencia, pero eso no significa que ellos sean diferentes en esencia. Son un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, iguales en esencia, diferentes en funcionalidad. ¿Listo? Lo mismo que sucede en el misterio, por ejemplo, de cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los unió para que fueran uno solo. Lo mismo. Iguales en esencia, diferentes en funcionalidad. El famoso feminismo de esta tercera ola, que quiere raer de la faz de la tierra a la figura masculina. Hubo un feminismo, el de la primera ola, que sí estoy de acuerdo porque se necesitaba verdaderamente generar un equilibrio. Pero esta tercera ola es completamente errada. Pero el feminismo apunta ¿a qué? A unir prácticamente la esencia con la funcionalidad y a tergiversarlo. Y ahí sí, como dice un autor muy conocido, Laje, ustedes lo conocen. Una de esas mujeres que tanto reclaman sus derechos, entonces ¿por qué no va y pasan hojas de vida a esos trabajos donde se necesita bastante fuerza física? ¿Sí? Si es que quieren ser tan iguales a los hombres. Bueno, y no me meto más en este tema aquí porque si no empieza a verse candente el tema aquí. Bueno, mis hermanos, entonces tenemos que el Espíritu Santo posee todas las cualidades divinas. ¿Amén? ¿Nos queda claro que el Espíritu Santo es una persona? ¿Nos queda claro que el Espíritu Santo es Dios? La Biblia me dice a mí, mire, y con esto cierro esta parte. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu eterno, Hebreos 9:14. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Y ahí va describiendo una cantidad de lugares y dice, no, y allá está. Sí. Omnipresencia. El Espíritu Santo es omnipotente. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá para poder hacer el milagro. ¿De qué? Del nacimiento. Bueno, primeramente antes del nacimiento viene la concepción, ¿sí? La concepción de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios 2, 10 y 11. El Espíritu Santo todo lo conoce. Si conoce todo lo de Dios, ¿será que no va a conocer todo lo de nosotros? Bueno, ahí le dejo la inquietud. Y al Espíritu Santo se le atribuyen obras divinas. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le atribuye que estuvo activo en la creación. El Espíritu de Dios se movía. No dice que el Espíritu Santo estaba dormido sobre las aguas. Ese verbo mover está hablando precisamente de acción, ¿sí? Estaba activo en la creación. Pero también se le adjudica al Espíritu Santo la obra de la regeneración. Juan 3, capítulo 5. Juan 3, versículos 5 al 8. Regeneración. Lo que habló Jesús con Nicodemo. Tito 3:5 también habla de que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y también algo poderosísimo del Espíritu Santo es que a él se le atribuye la resurrección. ¿Quién resucitó a Jesucristo de entre los muertos? El poder del Padre a través de el Espíritu Santo.
Y ese mismo Espíritu, dice el apóstol Pablo, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nos va a resucitar a nosotros un día, ¿sí? Nos va a resucitar a nosotros un día. O sea que el Espíritu de Dios tiene todas las cualidades también para demostrar divinidad. Así que por favor no aceptemos otro concepto diferente. Jesucristo es Dios y Jesucristo es una persona divina. ¿Estamos de acuerdo, iglesia?